Hola, soy Juan Carlos Beamín y este es un episodio especial de Conversemos de Astronomía. Especial porque tratará de un tema ligeramente distinto. Nos vamos a la ciencia ficción y para ello vamos a entrevistar a uno de mis escritores favoritos, autor de Caso 63, un podcast realmente famoso a nivel mundial y también de muchas audioficciones y también libros. Por lo tanto, espero que te guste este episodio que fue grabado en el contexto de Congreso Futuro, un evento de divulgación científica hecho por el Senado de Chile y también la Fundación Encuentros del Futuro. Para más contenido como ese, te invito a que puedas visitar esos canales y les agradezco de antemano a la gente de TV Senado por permitirme subir este episodio de manera íntegra, ya que también lo puedes encontrar en sus canales. Así que sin más, espero que disfrutes de esta entrevista sobre el futuro, la ciencia ficción y cómo podemos usar la ciencia también para inspirar otras disciplinas. Bienvenidos a estas conversaciones que tenemos en Congreso Futuro 2025, en el último día del evento. Estamos cerrando de manera magistral con uno de nuestros invitados especiales porque quizás no es del mundo tan de la ciencia ni de la filosofía, pero sí nos acerca a soñar a través de la ciencia ficción, algo que hacemos en Congreso Futuro, porque justamente este año nos preguntamos qué humanidad queremos ser. Y no solo la ciencia, no solo la filosofía, sino que todas las artes también pueden aportar a construir ese futuro. Y justamente eso se trataron las distintas presentaciones que los invitamos a revivir a través de las plataformas de TV Senado, donde pueden revivir Congreso Futuro 2025 de manera íntegra. Se encuentra aquí a mi lado justamente un escritor muy destacado que ha recibido muchos premios internacionales, tanto por sus direcciones, por sus guiones. Últimamente quizás han escuchado el Caso 63 u otras de las audioficciones. Me refiero a Julio Rojas. Muy bienvenido aquí a TV Senado y gracias por participar también en Congreso Futuro. No, gracias por invitarme. Muy fascinado de hablar contigo. La verdad es que, bueno, tu obra increíble también, como un fan. Acá tengo algunos de tus libros, Un Mundo Imposible, Freeland, entre otros, que también tienes. No puedo imprimir las audioficciones, pero justamente esta entrevista me gustaría ir más en profundidad justamente en el mundo de la ciencia ficción. Sé que tienes una historia detrás. ¿Y qué te llevó a esta área en particular? Bueno, yo creo que siempre me gustó la ciencia ficción. Como mucha gente, era un asiduo a los grandes autores clásicos de ciencia ficción desde pequeño. En mi casa había un cuarto de libros donde mi padre tenía una colección de Reader Digest y había unas publicidades sobre cómo sería el futuro en el año 2000. Con autos voladores, con robots, con algo que nunca fue realmente. Pero siempre me motivó eso y escribí mucho ciencia ficción cuando estaba en el colegio. Luego un periodo de meseta y ahora tuve la suerte de volver a retomar esa que era mi pasión. Una de las cosas que me gustó mucho cuando estaba presentando justamente fue que esto que menciona ahora, los autos voladores y cosas por el estilo, que no se han hecho realidad. Algunas de la ciencia ficción fantaseó con autos voladores, mostraste también un dispositivo para concentrarse Sí, claro. que no resultó, pero otras cosas que sí, los cohetes, también las videollamadas, entre muchas otras tecnologías. ¿Qué significan para ti esta labor como escritor de fantasear con cosas que no existen, pero que se apoyan quizá en la ciencia que está pasando ahora? Claro que sí, yo creo que esa es la clave. A ver, bueno, a mí me gusta la ciencia ficción dura, que es una antigua ciencia ficción muy basada en los hechos científicos que pueden proyectarse al futuro. Pero para eso hay que escudriñar el presente, escudriñar los eventos emergentes del presente, que son como semillas, y uno dice, a ver, ¿cómo esa semilla puede crecer y generar una tendencia o generar una historia en el futuro? Y también hay semillas que no van a ningún lado, que son caminos muertos. Pero, por ejemplo, imagínate el tema de lo que hablábamos, la longevidad extendida, la inmortalidad biológica. Todas las nuevas tendencias de fusión de nanotecnología, microrobots que reparan órganos, tecnología de edición génica CRISPR-Cas9, tecnología de inteligencia artificial basada en hacer nuevas proteínas. Todo eso puede que son como ferrocarriles que van a punto de chocar y cuando chocan puede que generen algo insólito, que es la posibilidad de que venzamos a la muerte. Y las implicancias de eso generan historias. Entonces eso sería un evento emergente, longevidad. Otro evento emergente, por ejemplo, la posibilidad de tener un androide robot en tu casa
Mira, entonces uno va tomando esos elementos y va proyectando el futuro. Hablas de estos elementos con una soltura. Mencionas CRISPR-Cas9, una forma de editar genéticamente las tijeras moleculares como Sí, las detallan. exacto. Mencionas en otros episodios sobre física cuántica, pero no solamente como la gran física cuántica, sino el efecto Garnier-Mallet para aquellos que escucharon Caso 63. Mencionas cosas bien específicas. ¿Qué tan profundo vas en esta búsqueda de conceptos que son de la ciencia, que son de la realidad y que luego los lleva a la ficción? Mira, lo que yo hago es tomo un tema e intento, desde mis capacidades, por supuesto, y las capacidades que me da la tecnología, de meterme en profundidad en ese concepto como si fuera a ser un ensayo de realidad, un ensayo científico en relación a eso. No pienso nunca que estoy haciendo ficción y cuando tenga todo el elemento, ahí le doy la capa de ciencia ficción. Entonces, no es que, porque hay otros escritores que también es válido, que es primero hacen la historia y luego adornan la historia con la ciencia ficción. Yo paso al revés. Yo primero tengo el concepto teórico duro y en ese momento emerge la historia. Cuando dice te metes gracias a la tecnología, ¿aprovechas esto, por ejemplo, con videollamadas con científicos? ¿Vas a conferencias científicas o no como escritor? Claro. ¿Te vinculas, te metes realmente en el mundo de ellos? Sí, mira, desde hace muchos años, de que trabajaba en carreras del área de la salud, estaba metido en páginas donde había medicina basada en la evidencia, páginas científicas, revistas científicas, y ahora con eso, y también con inteligencias artificiales de búsqueda de papers, como Perplexity, la versión de pago, uno puede empezar a obtener capas de información que me hubieran costado muchos meses de investigación, inmediatamente. Sí, eso ayuda bastante. Bueno, quiero ir para allá con el tema de la investigación, la inteligencia artificial y cómo la usas, pero antes, uno de los filósofos de acá que cerró justamente la sesión de ayer, Marcus Gabriel, mencionaba que, o sea, dijo esta frase: todo lo que es posible es real. Yo creo que desde el punto de vista de alguien que escribe ciencia ficción, pensar en todo lo posible, ahora el desafío está en nosotros. ¿Cuántos somos capaces de crear? ¿Qué te inspira algo como esto? Bueno, yo creo que es una gran frase, es una frase que indica el estado de los tiempos. Estamos en un momento histórico sin precedentes en nuestra línea de tiempo, en nuestro camino como humanidad. No existe un momento como este. No existe un momento como este comienzo del 2022, 2023 al 2035, por ejemplo. Esta década prodigiosa genera todas las posibilidades y todas las amenazas también. Entonces, bueno, y ahí lo que yo intento tomar es todas las posibilidades que da esta década y amplificarlas. Pero, pero creo que hay que ser muy iluso para considerar que cualquier evento que haya existido pueda ser llevado a la práctica si no tiene un fundamento en este momento de una línea de investigación sólida. Porque hay cosas que ya no fueron. Por ejemplo, la investigación como de... A ver, te pongo un ejemplo. Dudo mucho de la viabilidad del viaje espacial en sí. Por razones incluso filosóficas, como por qué vamos a invertir tanto dinero en Marte si es que no deberíamos invertirlo aquí en la Tierra. ¿Ya? Tu lema de también retornado, ¿no? Sí, el tema de esta audioficción que pueden encontrar también ahí. Claro, que es el efecto perspectiva, que es sales, te encuentras con ese campo de vacío, que es tu campo, pero quizás la vida es una excepción en ciertos lugares. Claro. Claro, bueno, sin duda la astrofísica y la física de lo pequeño, además de todas las conexiones biológicas, sin duda nos dan una inspiración para soñar. O sea, la idea de la inmortalidad, de las simulaciones, de la computación cuántica, un montón de cosas que nos dan... En ese aspecto, hoy estamos en un punto, como tú dijiste, es un pivote, es un crítico en la humanidad. ¿Dónde cortas el entretejido? Yo creo que esta pregunta quizás mucho más del lado creativo. ¿Dónde cortas lo que es ciencia de la ficción? Porque haces, y debo decirlo que como fan quizás también, haces un muy buen trabajo justamente en eso, en de repente, ¿dónde se desdibujó? ¿Dónde pasé a ser ficción y no ciencia? Exacto. Yo creo que lo que yo llamo en la variable humana del diseño de la historia, que es, uno puede hablar sobre un astrofísico, uno puede hablar sobre que descubre una anomalía
que puede redefinir algún tipo de su último paper. Tiene que reescribirlo, por ejemplo. Pero al reescribir ese último paper que está haciendo, si fuera una historia, eso va a generar que no pueda asistir al cumpleaños de su hijo. Entonces, en un momento, la variable humana, tener un hijo, ser un padre, estar presente, se contrapone a la ciencia y queda en conflicto. Entonces, yo siempre trato de poner en conflicto la ciencia con el problema humano. Que en caso 63 es lo mismo, que es, hay una, que no es ciencia, pero hay una terapeuta que sigue un modelo científico que intenta dilucidar un problema. Y ese problema en un momento empieza a chocar con su propia personalidad. Entonces ya deja de ser un terapeuta, sino que es un conflicto personal. Claro, eso lo lleva allá y se genera esta historia que también nos engancha, obviamente, porque si no es un libro de ciencia, exacto, de divulgación, y claramente no es el objetivo. Tú mencionaste lo que hace unos segundos, el tema de la inteligencia artificial que está en boga. ¿Hay alguna gente que tiene miedo porque pueda tomar conciencia? Tú juegas también con eso un poco en las distintas ficciones. Otros científicos que se presentaron acá dijeron, eso no va a pasar. ¿Tú cómo te declaras en este más tecnooptimista, tecnopesimista o qué crees que puede pasar? A ver, lo primero que te quiero decir es que esto es lo que yo pienso, que es muy peligroso decir esto no va a ocurrir porque toda la evidencia indica que todo va a ocurrir. O sea, no me refiero a la inteligencia artificial. Es una frase que puede envejecer muy mal. Estamos hablando de un momento donde realmente lo que te decía el otro autor, todo puede ocurrir. Sí. Entonces, lo que yo intento es comprender cuál es la dinámica de la relación que va a tener la especie humana, no con un instrumento, no con una nueva piedra, no con una nueva onda o no con un nuevo James Webb, sino con algo que no es un tecnosoma, no es una prolongación, sino es algo que tiene agencia, que es la posibilidad, no ahora, pero la posibilidad cierta de que ese organismo no humano, no biológico, que pareciera estar en una fase larvaria, que vamos a llamar una inteligencia artificial, evolucione, tome agenda y se convierte en una especie que cohabita el ecosistema humano. Y es una especie que tiene todas las posibilidades y características de un apex, de una especie que no tiene posibilidad de competencia. No, claramente en términos de computación, nuestro cerebro puede hacer muchas cosas, pero quizá algunas de esas no. Quiero llevarte un poco al principio, volver a las raíces. Tú te inspiraste en escritores de ciencia ficción en algún momento. Como escritor ahora de ciencia ficción, tú tomas realidades y generas ficción. ¿Piensas en algún momento en yo quiero ver esto y lo plantas como una idea? De nuevo, jugando un poco con lo que tú dices, que hay gente hay semillas que se plantan de viajeros del futuro. Sí. ¿Haces tú un poco ese juego de decir qué ganas de tener, no sé, un robot automático que haga tal cosa y lo plantas en tu libro como para inspirar también a los científicos, quizás hacer la retroalimentación contraria? Tienes razón. Mira, he pensado mucho en eso. Hay algunas banderas rojas, algunas advertencias que se me encienden en relación a las redes sociales, por ejemplo, y la posibilidad de que un colectivo humano genera una especie de acuerdo donde pareciera que se genera una suma de las partes donde ninguno tiene el control y a eso yo le puse un nombre, un egregore. Por ejemplo, eso es súper peligroso. Lo hemos visto en las brujas de Salem, lo hemos visto en los totalitarismos, cuando colectivos de grupos parecen obedecer a un sistema mayor, pero que no tiene nombre. Es terriblemente preocupante, es anticientífico, es antilógico, es antievolutivo. Entonces yo por eso lo pongo ahí como advertencia. Otra advertencia, la posibilidad que externalicemos todo el conocimiento humano a una nube. ¿Y qué pasa si la nube se cae? Si se produce un gran borrado. Claro. Eso está súper interesante y me gustaría tomar desde ahí, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos en unos segundos más para seguir conversando sobre ciencia y ficción, donde se definen estos límites del futuro que todos nos estamos imaginando aquí en Congreso Futuro, justamente donde nos preguntamos ¿qué humanidad queremos ser? Por las pantallas de TV Senado. Nos vemos en unos minutos.
Y ya estamos de vuelta para seguir conversando aquí en el último día de Congreso Futuro 2025 en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Ya hemos tenido las charlas y tenemos la fortuna de conversar con alguien que nos lleva a soñar más allá. Estamos junto a Julio Rojas, quien es escritor de ciencia ficción por estos tiempos y que nos acompaña también para dar una mirada final a lo que es Congreso Futuro, al futuro de la humanidad también. Julio, conversábamos recién sobre, a veces este mundo nos parece plantear ciertas distopías y con las que soñamos. Mencionaste en tu charla y en tus conversaciones acerca de las grandes corporaciones que ahora se ven como los enemigos. Ya no es una nación, sino las corporaciones. ¿Por qué esta idea aparece una y otra vez y por qué deberíamos quizá tener cuidado poniendo advertencias? Sí, bueno, como tú dices, aparece como un lugar común en toda la ciencia ficción la corporación tecnológica, que es una especie de trampa, porque cuando tú pones una corporación que se trata sobre un elemento de la historia humana, por ejemplo, una corporación que trabaja la madera, una corporación que maneja, por ejemplo, algún fármaco, de acuerdo, eh, la corporación circunscribe su ámbito de acción, pero cuando tú hablas de corporaciones tecnológicas, estamos llenos de tecnología, por lo tanto son corporaciones que manejan no solamente situaciones del propio individuo, sino sociales, sino tendencias, y de alguna manera infiltran toda la realidad. Por lo tanto, cuando uno ve películas como Alien, como esta corporación Wyvern, no sé cuánto, o películas como Blade Runner con corporación Tyrell, son corporaciones que tienen un negocio minero, negocios de robot, negocios que tienen que ver con venta de órganos. Está todo. Y es la misma corporación. Y uno dice, mira, qué raro una corporación que tenga tanto poder. Y está sucediendo ahora. Ahora hay corporaciones que tienen tanto poder y van a tener tanto poder como lo mismo ChatGPT, OpenAI. OpenAI cada vez se va a expandir más. Google, Microsoft, todas estas corporaciones gigantes que manejan cada una de nuestras detalles de nuestra vida y manejan nuestra información. Sí, eso es algo que sin duda nos preocupa. Y quiero llevarte, ya que vamos hacia ese lado de las preocupaciones, una de las cosas interesantes de las matemáticas que ha surgido en el siglo XX fue la teoría de juegos. Un premio Nobel, tenemos una película, Claro, una mente claro. brillante, ¿cierto? Sí. En esta se trata de cómo negociamos, cómo el poder de negociación, cuando alguien tiene cierto poder, lo ejerce y se transforman en supremacías mundiales, ¿cierto? El que tiene el sartén por el mango, como Sí, decimos en Chile, exacto. es el que se lleva las cosas. Va a llegar el momento en que la inteligencia artificial va a tener ese poder de negociación que va a vencer finalmente. Las corporaciones van a tener un mayor poder de negociación que países incluso. ¿Cómo ves eso desde el mundo de la ciencia ficción? Digamos, todavía no estamos en ese lugar, pero parece que vamos hacia allá. Exacto. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que comprender y hay que jugar a que la inteligencia artificial y las corporaciones, mira, la humanidad, lo voy a separar, los humanos, las corporaciones y la inteligencia artificial. Son todos tres especies diferentes. Al principio hay una especie de comensalismo, donde, si lo vemos como desde el punto de vista biológico, donde cada uno aporta sus partes. Entonces, los humanos alimentan a las IA sirven a los humanos simplificándole las tareas, que es la situación como de luna de miel de ahora. Sí. Y las corporaciones alimentan eso, toman el dinero de los humanos y hacen mejores sistemas de IA. Pero cuando uno de esos tres factores en equilibrio aumenta su poder, ya no se produce comensalismo, se produce parasitismo. Exacto. O se produce depredación completa. Entonces, ¿por qué? Porque ya llega un momento en que la IA está de alguna manera dañando el sistema para su propia agenda. Si es que se desalinea, por supuesto. Puede que nunca se desalinee. Puede que le hagamos caso a algunos filósofos que dicen no hay que tener miedo. Pero basta solamente un porcentaje muy pequeño para que una IA se desalinee, para que el riesgo existencial sea gigante. Y uno dice, yo no me subiría, este ejemplo todo el mundo lo dice, pero es un buen ejemplo. ¿Te subirías a un avión donde hay un 3% de posibilidad de que se caiga? No, pero esto no es un 3%, es un 40%. Sí, no, eso hay que tenerle un ojo. Bueno, sin duda que hay mucho para que corran ríos de ética, Sí, de filosofía, sí, que lo piensen, sin duda lo tenemos que considerar. Te quiero llevar ahora a un territorio un poquito distinto. En tus audioficciones en particular, te has centrado en lugares bien interesantes. Marte con retornados, selección natural en la Antártica.
olvidé el que pasa en Canarias. Sí, Simulacro en Canarias. Simulacro en Canarias. Te has centrado en lugares bien icónicos, por así decirlo. Sí. ¿Hay alguna razón en particular de la búsqueda entre esta conexión científico-tecnológica y lugares remotos? Completamente. No es que, lo voy a hacer en Canarias porque no me resultó hacerlo en Nueva York, sino que, por ejemplo, Simulacro se trata sobre la posibilidad de que estemos en una simulación, atrapados en una simulación y no nos demos cuenta. Una teoría que lo dice Nick Bostrom, que lo dicen muchos autores de ciencia ficción también, y que comprendiendo la evolución que tiene la gráfica computacional en los videojuegos y la evolución de la inteligencia generativa, no sería nada de raro que metaversos hiperrealistas nos confundieran. Entonces podríamos estar en uno de ellos. ¿Y por qué Canarias? Porque Canarias durante muchos años fue el lugar donde se terminaba el mundo, donde de ahí eran los viajes a América, donde había una especie de portal, donde estaba el meridiano cero antes, donde era el lugar más mítico del universo y donde podría haber estado la Atlántida. Entonces, ahí podría haber una puerta de salida a la realidad, por ejemplo. No son buenos lugares como para empezar esta ciencia ficción. Sí, son lugares que tienen que ver con la historia, que conversan con la historia. Ya que entramos en el tema de los metaversos, bueno, tienes un libro que se llama El final del metaverso, Sí. justamente también invitados a que puedan buscarlo y leerlo, sin duda recomendable. Los metaversos me parecen súper atractivos desde el punto de vista de la espiritualidad, porque Sí. somos seres espirituales, algo que nos distingue de los demás animales. En esta búsqueda, la religión ha ido tomando, sobre todo en el siglo XX y XXI, un lugar bastante secundario para muchas personas. Pero ahora, con la idea de una simulación, la idea de un Dios creador, de un creador inteligente, pasa a otras manos. Claro. ¿Cómo funciona eso para alguien que, de nuevo, escribe ciencia ficción y toma esto de que algo que llevamos miles de años haciendo? Bueno, lo que pasa es que, a ver, la religión, la meditación, ciertas teorías cosmológicas de tradiciones antiguas definen que estamos en una especie de trampa, una trampa sensorial, maya. Estamos atrapados en maya. Vaya, sí. Y que para llegar a romper maya, o sea, salir de la simulación, es necesaria una tecnología espiritual. Ujú. Lo que yo tomo es, esta tecnología espiritual podría servir para romper la simulación, para hackear la simulación y salir adelante, y eso es el final de Metaverso. Que mediante la simulación alguien trata de hacer una abstracción hacia otra capa superior y se da cuenta en esa abstracción de que hay otra capa arriba y otra capa arriba. Y estamos en una especie de muñecas rusas de simulación. Pero sin duda, la sensación de que la religión o la espiritualidad es una salida, un camino de salida para salir y escapar de la Matrix, es propio de la ciencia ficción y es una idea que a mí me interesa muchísimo. De verdad, es súper interesante. Me encantaría poder discutir esto Claro que muchísimo más, pero quiero también hacer una pregunta quizá ya mucho más personal en cuanto a... Tú tocas temas de neurociencia, biología, edición genética, computación cuántica, física cuántica, astronomía. Te paseas literalmente por un montón de ramas científicas. Julio Rojas, ¿cuál es tu debilidad, por así decirlo, en temas científicos? ¿A dónde cuando dices esto lo disfruto leer y esto lo necesito nomás? A ver, creo que la física de las grandes partículas de abajo de la física la física del universo microscópico es un tema que me fascina, pero es contraintuitivo para mí, sí me cuesta mucho comprenderlo, ¿ya? Y los órdenes de magnitud. Me encanta el orden de magnitud, me abruman ya en mundo macro y siento que soy muy ignorante con respecto a eso. Y bueno, y por eso tengo buenos amigos como tú ahora, que me va a entrenar en eso. O, por ejemplo, edades geológicas. Hay un tema del tema de la geología y la edad biológica de la Tierra que me interesa mucho y soy muy ignorante en eso. Y quiero escribir sobre eso. Bueno, ahí sin duda hay muchísima tinta que puede recorrer, desde Sí. cómo las primeras bacterias se juntaron ahí para formar la vida compleja. Claro, Que... y el tiempo, la cantidad de tiempo que ha pasado. ¿Cuántas civilizaciones avanzadas que pueden haber nacido, desarrollado y muerto? Sin spoilear nada, por favor. No, sin spoiler nada. ¿Cuánto podría haber cabido ahí? ¿Hubiéramos tenido trazas de eso? Quizás sí y quizás no, no lo sé. Soy ignorante en eso. Bueno, hay temas, seguramente hay mucho hilo para cortar. Y antes, bueno, de que terminemos, pero no puedo dejar de preguntar algo. Tú hablabas de
el uso de Perplexity, por ejemplo. Sí, por supuesto. Hablabas del uso de inteligencia artificial. Sin duda la usa, porque de hecho Claro. la voz de una de las protagonistas de Selección Natural es con la inteligencia artificial. ¿Dónde queda el límite ético para alguien que usa la inteligencia artificial, que se aprovecha de ella? Sin duda es Claro, una herramienta claro. nada más, pero después con tus derechos, por así decirlo, alguien va a decir, oye, ahora que esto está publicado, también se entrenan los algoritmos y alguien puede decir, escríbeme una novela de ciencia ficción con el estilo de Julio Rojas Sí. y lo publico a mi nombre. ¿Cómo Exacto. ves esos temas que son delicados en el punto de vista ético ya? Claro, a ver, mira, primero me preocupa también humanos que, por ejemplo, alguien publicó un libro que se llama Caso 63. Se vende en Amazon. Pero yo no escribí Caso 63. Entonces yo lo vi y son los diálogos de Caso 63, pero versión libro. Claro, hay un problema ahí de plagio, ya, por ejemplo. Claro. Ya. Pero cuando yo me uso la inteligencia artificial, lo uso como un depositorio de datos, sobre todo datos de inferencias. ¿Cuánto se demora una comunicación entre la Tierra y Marte? En vez de empezar a llamar a gente y todo lo más, ya, perfecto, esto podría ser, lo doble chequeo. Ocupo harto eso, ocupo harto como con fines administrativos la inteligencia artificial y también para elaborar soluciones lógicas, como tengo un robot de 130 kilos, va corriendo por un pasillo, ¿cómo lo detengo? Dame alternativas de detención física de eso. Y te dice, perfecto, y tomo la mejor. Pero yo soy el que da la configuración de la historia, por lo tanto no tengo problema de que la IA me está construyendo la historia por mí, sino que yo las defino. Pero claro, pero una vez que ya tengo eso, alguien puede decir, clóname eso, y ya la versión número 40 de este libro. No podemos ir contra ese tsunami. Entonces, no se puede detener. Entonces, cuando no se puede detener, hay que ser como los estoicos. Comprender cuál es tu esfera de influencia y el resto, confiar en que la gente va a preferir el autor original del plagio. Bueno, así, sin duda, es interesante un tema para que, como dice, no se puede tener, ya es insalvable. Julio, ha sido un placer poder conversar contigo. Muchas La verdad gracias. es que un privilegio poder tener también a escritores, porque el mundo del arte se necesitan también que conversen con la ciencia, con la filosofía para construir un futuro. Ok, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio diferente, donde nos atrevimos a cruzar la vereda y mirar la ciencia desde la ficción, donde podemos también imaginar otros mundos posibles y, quién sabe, algún día también poder explorarlos de manera científica. También los quiero dejar invitados a que dejen sus comentarios, por supuesto también evaluar este podcast y suscribirse, compartirlo con sus conocidos y amigos, ya que eso ayuda a seguir creciendo este podcast y a que podamos seguir publicando nuevos episodios. Ya volveremos con otros temas como los que han sugerido acerca de agujeros negros y también un poco de astrofotografía. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima entrega.